A ver, primero hay que explicar algo previo sobre este tema para que la gente tenga clara la situación. ¿Dónde se genera la renta? Se genera en un determinado país. Las ganancias son fruto del esfuerzo no solamente del empresario, son fruto del esfuerzo de los trabajadores que trabajaron para él, en la hacienda, en el banco, en donde sea, en el modo de producción, en la unidad de producción en la que trabajaron. ¿Qué es lo lógico? Aparte de pagar impuestos, ¿qué es lo lógico? Que ese dinero no salga del Ecuador, no salga. ¿Por qué? Porque se afecta al ahorro interno del Ecuador. Cuando un empresario lo que gana lo saca afuera, lo empobrece al Ecuador. Por eso es que el artículo 338 de la Constitución de la República dice: el Estado promoverá y protegerá el ahorro interno como fuente de inversión productiva en el país. Esto tiene que ver mucho con la doctrina de Myrdal sobre el círculo vicioso de la miseria, en donde es un país para que intente salir del subdesarrollo, si no protege y consolida su ahorro interno, nunca saldrá. Porque lo que le entra por un lado del tubo se le sale por el otro lado. Por eso es que es perniciosa la presencia de la inversión extranjera, en la medida en que esa inversión solamente sirve para succionar el plusvalor de la economía, la renta, y llevársela al exterior. Porque al final quedamos en soletas acá. Entonces esto hay que tenerlo claro. No es que, no, el empresario tiene derecho a hacer lo que le da la gana y llevarse la plata. Pero ¿dónde hizo la plata? Y si lo llevó afuera, pues es un empresario que debe ser calificado, por lo menos éticamente. Esto entra dentro de un concepto que se llama responsabilidad social empresarial. Yo he dictado varias conferencias sobre ese tema, que tiene varias aristas. Entonces, ese no es un buen empresario, es un utilitario. Una persona que le vale un carajo dónde está. No tiene país, no tiene bandera, no tiene nada. Entonces, cuando se lleva la plata afuera, se lleva sencillamente la riqueza de un país, las ganancias de un país, la renta de un país se la lleva afuera. Pero cuando ese dinero, aparte de llevárselo afuera, lo coloca en un paraíso fiscal, por eso se llama, el nombre es paraíso fiscal. Paraíso, ya sabemos lo que es un paraíso. Fiscal viene de tributos, de fiscalía, de asunto fiscal, que son tributos. Es un paraíso donde no se pagan tributos, o se paga muy poco, muy poco. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se ve la intencionalidad de una persona de llevar ese dinero y no pagar en ninguna parte por esas grandes rentas. ¿Por qué generalmente? No estoy hablando del presidente Lazo, pero muchas empresas tienen doble y más contabilidades. Entonces, claro, se llevan el dinero que sea, al menos en el pasado, lo sacaban a plena luz del día y lo ponían en el exterior. Y entonces, claro, se enriquecen otros con el dinero que se produce en un país. Entonces, esto hay que tenerlo claro de por qué es pernicioso. Pero luego, ¿dónde se ve la huella de Lazo de su forma de pensar? Está afirmado por la investigación Pandora Papers que él tenía 14 empresas offshore. 14, no una. Ojo que en noviembre del 2016, me parece que fue noviembre del 2016, dijo que solamente tenía unita afuera, unita, no más de unita. Pero cuando aparece Pandora Papers, había tenido 14. Entonces ya, eso ya es motivo de sospecha, y decir, oye, ¿qué pasó con esto? O sea, ¿cómo es que dijo tengo una sola empresa afuera cuando tenía 14? Pero luego, aquello que ya lo expliqué, dice que se deshizo de esto que tenía en los paraísos fiscales, pero no se deshizo de todo, ojo, no se deshizo de todo. Pero se deshizo de 11 empresas, de 11 inversiones que tenía. ¿Y a dónde las llevó? Las llevó a Dakota del Sur. No las llevó al estado de Nueva York, al estado de Washington. No. Las llevó a Dakota del Sur a través de un broker que se llama Trident Trust. Las llevó allá. ¿Y por qué las llevó?
a Dakota del Sur, porque en Dakota del Sur no se paga impuestos. Entonces, se repite la misma tesitura, la misma actitud. Saco de donde no pagaba impuestos para llevar mi plata a otro sitio donde tampoco pago impuestos. Pero quiero decirle a los ecuatorianos que con la ley que quiero meter en la asamblea, les voy a meter impuestos a los que ganen de $1,000 para arriba. Antes querían meter a los que ganaban de $500 para arriba. Eso lo intentó el ministro de Economía. Anunció que era de $500 para arriba. Que una persona que ganaba $500 en el Ecuador y era rica, dijo. Superaron eso y dijeron que de $1,000 para arriba ya es una persona que tiene que tributar. Pero él no quiere tributar. ¿Y cómo les dice incluso a los inversionistas que tanto los convoca para que vengan acá al Ecuador? ¿Qué les va a decir a los inversionistas? Vengan nomás acá a invertir cuando yo lo que hago es sacar mi plata al exterior. O sea, ¿cómo se entiende esto? ¿Cómo se entiende? El diario El País, aquí tengo la información delante mío, el diario El País de España, dice que la mayoría de las empresas, 11 de 14 de Guillermo Lasso, en las que el banquero era el principal beneficiario, tenían sede en Panamá. En caso de fallecimiento, los beneficios pasarían a su esposa María Lourdes Alcíbar y sus 5 hijos. Aquí está. Porque no es que se deshizo, es como casi decirle al ecuatoriano, ¿sabes qué? Los hice humo o quemé los billetes. No, pues, esto los mandó a otro lado con los mismos propósitos, pero se quedó con 3 de estas compañías, Liberty Holdings de Canadá, Banisi S.A., que pertenece a Banisi Holdings de la misma Panamá. Y entonces, aquí está clarísimo, en febrero del 2014 el Banco de Guayaquil, único accionista de Banisi, porque el banco inicialmente se llamaba Banco de Guayaquil, Panamá, vendió el 100% de sus acciones a Banisi Holding. En la resolución de la Superintendencia de Bancos de Panamá, publicada poco después, se indicó que los directivos del holding eran Guillermo Lasso, María de Lourdes Alcíbar y Santiago Lasso Alcíbar. Entonces, todo esto tiene que aclarárselo, porque el Ecuador no puede vivir con esta incógnita. Y el diario El Comercio del 5 de abril del 2016, que cualquier persona lo puede consultar, dice Lasso que la única empresa panameña activa se llama Banisi Holdings, propietario del Banco Banisi. Así respondió Guillermo Lasso, dirigente, creo, sobre sus inversiones en Panamá. Pero sucede que, de acuerdo a la información de Pandora Papers, aparte de Banisi Holding, de Banisi el banco y de Banisi que tiene en Canadá, otra Banisi, otro fideicomiso, él tenía 11 empresas offshore en Panamá. Entonces, no es que la única empresa panameña, dice, ¿alguien quiere consultar? Vean el diario El Comercio del 5 de abril de 2016. Y esto también lo reproduce el diario El Telégrafo, que dice, el diario El Telégrafo, la única empresa panameña activa se llama Banisi Holding S.A., propietaria del Banco Banisi. Un negocio legítimo, dice Lasso. Entonces, el tema es por demás. Estos temas tienen un componente importante que es importante de hacerlo notar. ¿Cuál es el componente? Que esto lo llama, el léxico este no es mío, no es un invento mío. Se dice que estos manejos de dinero buscan a través de un asesoramiento muy profesional darle opacidad, así dice la información internacional y los análisis que se hacen. Volver opacas las transacciones para que la gente no vea dónde está la plata, como decía Vladimir Álvarez Grago, a nombre de quién está y cómo se transfieren estos dineros. Pero esto es grave por otra razón adicional. Porque ya el 26 de septiembre del 2020 se presentó un escrito ante el Consejo Nacional Electoral impugnando la candidatura de Lasso. Esto lo hizo UNES, por si acaso, UNES, impugnando porque arguían que tenía propiedades en paraísos fiscales. ¿Y qué hizo el Consejo Nacional Electoral y luego el Tribunal Contencioso Electoral? Hizo caso omiso de esta denuncia y el 14 de octubre del 2020, el Tribunal Contencioso Electoral emitió una sentencia de última instancia que desechó definitivamente la impugnación en contra del binomio Lasso-Borrero. Entonces, es un tema grave,
Porque si esto coge fuerza, que yo no puedo anticiparlo, hasta por la forma como se conducen los asambleístas, que primero están haciendo una barbaridad, invitando a mucha gente y llevándolo con una velocidad de tortuga, cuando tienen que hacer un análisis rápido de los temas y sí tienen información. La base de todo son las declaraciones patrimoniales de Lazo, para ver si hay contradicción, porque mire lo que dice el artículo 270 del Código Orgánico Integral Penal, refiriéndose al perjurio y falso testimonio. De igual modo, estoy leyendo la ley, el Código Orgánico Integral Penal, de igual modo se comete perjurio cuando a sabiendas se ha faltado a la verdad en declaraciones patrimoniales juramentadas o juradas hechas ante notario público. Pero además hay otro tema, porque Lazo nos quiere convencer de una cantidad de cositas que es como para decirle, vea, con ese hueso a otro perro. Una de ellas es la siguiente. O sea, dice más o menos como que, como yo me enteré de que se venía esto de la consulta popular, por eso es que Lazo declaró que la consulta tenía una dedicatoria en su contra, porque tiene junto a uno de sus hijos una inversión en un banco de Panamá. Y luego lo dijo, mire, si es para darle una condecoración al mérito. Declaró en esa oportunidad, esto lo hizo por si acaso alguien quiera cotejarlo, 8 de diciembre del 2016, Diario El Comercio. Dijo, capta, o sea, este Banco de Panamá, capta recursos en el exterior y le presta al sector productivo ecuatoriano. Canaliza recursos externos para la economía ecuatoriana. Por ejemplo, aquí deberían, por ejemplo, por cuerda separada, pero sin demorarse. La Comisión de Garantías Constitucionales, que está investigando este tema, con base en esta declaración de Lazo, le puede mandar una comunicación a la Superintendencia de Bancos, diciéndole, señor, queremos saber cómo canalizó recursos financieros para desarrollar el Ecuador, según lo que dice Lazo, en esta declaración del 8 de diciembre de 2016. ¿Cómo canalizó este Banco de Panamá recursos al Ecuador? Porque de pronto el banco le dice, vea, no trajeron pero ni un céntimo. O de pronto dice, sí, trajeron tanto. Pero ojalá Cabascango y su combo conozcan algo de lo que está pasando y caminen a otro ritmo, no a paso de tortuga. Pero además hay un tema que es importante. Lazo, con asesoramiento, trata de confundirlo al Ecuador diciendo esto. Yo cuando vi que vino esto de esta ley que se dictó, porque esta ley además nace de una consulta popular, cuando vino esto de esta ley, entonces yo lo que hice es, me deshice de esto que tenían los paraísos fiscales. Primero ahí ya reconoce que tenía no más de una empresa, pero luego nos quiere hacer creer que eso es todo lo que él hizo, cumplió con la ley. Entonces viene el tema. Él sabe, porque es un banquero, y los banqueros tienen asesoría, tienen información encima del escritorio. ¿Desde cuándo la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo, organización internacional del más alto nivel del mundo, y el GAFI, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional, vienen insistiendo de por lo menos hace fácil 20 años, permanentemente, de que no se debe tener dinero en los paraísos fiscales y explican las razones de por qué no se debe tener. Y trazan directrices a los países de que hay que desincentivar que el dinero de los países vaya a los paraísos fiscales. Ese es el problema de Trump. Donald Trump armó el regalajazo sobre esto. Y lo está haciendo hoy Biden. Y lo está haciendo hoy el grupo de los 20. ¿A dónde quieren llegar en este momento? Que donde esté el capital, en cualquier parte que esté, aporte con un mínimo de un impuesto del 15%. Donde esté. Es lo que decía Donald Trump. ¿Qué decía Donald Trump? A ver, para que la ciudadanía me entienda. Decía, ¿cómo podemos entender que de Estados Unidos salen empresarios norteamericanos, invierten en países donde su economía tienen monedas mucho más baratas y la mano de obra se paga mucho más barato, produce bienes, artículos manufacturados y regresa a venderlos a nuestros países con patentes que son de ellos pero que son desarrollados en Norteamérica y nos debilita la industria norteamericana porque los trae a un precio más barato y compite deslealmente con lo que fue a trabajar en otros países para venir a competir con nosotros mismos. Y aparte de todo esto, ¿qué es lo que decía Trump?
Y aparte de todo eso, las ganancias se llevan a los paraísos fiscales. Que tenía toda la razón. Mire usted, por ejemplo, cuando Perenco nos metió la mano al bolsillo de una manera absolutamente fraudulenta con la ayuda del CIADI y se nos llevó 435 millones de dólares en algo que hasta ahora no entiende el Procurador General del Estado, que defiende de que el Ecuador ha incumplido los contratos, cuando es exactamente al revés. Cuando se llevó esto, ¿dónde estaba radicada Perenco? Porque ellos, fíjese usted esta dicotomía, amigo. El Perenco nos demanda en arbitraje porque dice que es una empresa francesa. Y claro, el CIADI, como está para proteger a los inversionistas y a las transnacionales, le dio la razón y nos reventó con ese arbitraje. 435 millones de dólares para Perenco. ¿Dónde está domiciliada Perenco? En las Bahamas, no paga impuestos. Entonces, claro, es que esto es el pan de cada día de ellos. Y de esa manera, ¿a quién está perjudicando Perenco? A las inversiones, al mismo Estado francés, que el Estado francés le está dando el paraguas con el Tratado Bilateral de Protección de Inversiones para que pueda llevar adelante el arbitraje. ¿Y de qué le sirve a Francia tener una empresa que la tiene en un paraíso fiscal? Entonces, estos son los paraísos fiscales. Pero de esto hay toneladas de información, toneladas. Lo que se ha discutido en el mundo en los últimos 20 años sobre lo pernicioso que es el funcionamiento de estos paraísos fiscales. Entonces, no es solamente lo que dice Lazo. Cuando yo me enteré de esta ley, que ya iba a salir, entonces mejor decíselos eso. ¿Y qué no te enteraste antes cuando tenías los 14 fideicomis, los 14 empresas afuera? ¿No te enteraste que el GAFI, que la OCDE pugnaba porque esto no es ético manejar esto en los paraísos fiscales? ¿De eso te olvidó? ¿O te hiciste el pendejo? Entonces, el tema es sumamente delicado y sumamente grave. El tema no es tan así como lo quieren vender como un tema baladí, a que la gente crea que es así nomás. No, el tema es mucho más grave. Pero no solamente esto, mi querido amigo, porque permítame hacer una desviación a otro tema, porque de esto no han hablado nadie sobre este tipo de temas. No han hablado nadie. Y es que en el caso concreto de Lazo, hay otra denuncia, pues, que nadie la quiere parar bola esa denuncia. ¿Cuál es esa denuncia? La denuncia que está contenida en una información que la tiene el Center for Economic and Policy Research. Y esta denuncia nos habla de que Lazo tenía 144 propiedades en Broward y en Miami-Dade. Propiedades en 144, tenía 144 propiedades. Y de estas 144 propiedades, tenía 59 propiedades a nombre de Nora Investment, y Nora es el nombre de la mamá de Guillermo Lazo. Por eso, al que quiera oír algo sobre esto, sin que yo esté en conversaciones con él, ni mucho menos, además no tiene una buena relación conmigo, Javier Lazo, su hermano, se ha manifestado todos estos días en el tema de que él protesta que estos bienes que no están en Dakota del Sur ni en Panamá, sino en Miami, en Florida, que estos bienes no debía haber utilizado el nombre de su madre, porque como son hermanos, son hijos de la misma madre, para hacer este tipo de manejos. Y muchos de estos bienes los tenían a nombre de Miguel Macías y de Eugenia Touriz, que es lo que tiene Nora Investment. Y estas personas fueron funcionarios del Banco de Guayaquil. Y ambos figuran actualmente como directores en el Banco Banisi de Panamá, que es propiedad de Lazo. Entonces, esto hay mucha tela que cortar. Luego se los hizo desaparecer a Macías y todo, como que diciéndoles, piérdanse y háganse humo, porque sus nombres son erosivos y nos traen problemas. Pero ahí está la huella. Para eso es la investigación. Para eso es la investigación. Para poder llegar a la verdad. Porque a la verdad no se va a poder llegar solamente sentados en un escritorio. Doctor, Entonces el tema es sumamente grave. Doctor, podemos, sumamente grave. no sé si me está adelantando, pero podríamos estar hablando de un posible testaferrismo. De todo puede haber aquí. De todo. Posible, si es que, digamos, supongamos que la Asamblea se pone pila, aunque
Creo que ahí Lazo activaría la muerte cruzada, pero suponiendo que se ponga pila y logre evidenciar lo que Pandora Paper dice y hacer que la denuncia que acaba de decir, Guillermo Lazo no solo acabaría en su casa, sino también en la cárcel. Pero solamente por lo del perjurio iría a la cárcel ya. Si una declaración patrimonial no calza, él está metido en un lío. Le leí la norma del artículo 270 del COI. Entonces, solamente si no le calza una de estas declaraciones, él está metido en un lío de Padre y Señor nuestro. Se podría estar Por eso es que para que usted tenga una idea, mire, por ejemplo, la Ley Orgánica para Aplicación de la Consulta Popular del 19 de febrero del 2018. Dice en la disposición transitoria primera, que es importante, dice, no será válida la transferencia en favor de sus parientes hasta el 4º grado de consanguinidad y segundo de afinidad o a nombre de terceros vinculados a aquel. Entonces, el tema no es tan sencillo, pues, porque la ley prevé la propiedad indirecta, pues, la califica, indica en qué consiste la propiedad indirecta en el artículo 4. Porque no solamente hay que ver, es importante lo que voy a decir, no solamente hay que ver a nombre de quién están los bienes, sino quiénes son los beneficiarios. Porque en estos juegos que se hacen, en estos temas fiduciarios, usted puede colocar un bien, por ejemplo, un fideicomiso a nombre de Juan Piguave, pero en el fideicomiso, en la parte interna, se dice que la renta y las utilidades y los beneficios irán a nombre de Pedro Pilataxi. Entonces, por eso es que requieren hacer la investigación. Porque claro, puede estar esto a nombre de X persona, pero los beneficiarios son su familia, pues. Entonces, todo esto tiene que analizarse, pero con una comisión que lo veo a Cabascango, al presidente, con una parsimonia, y con una actitud de madre de la caridad, que se ve que, por ejemplo, mire lo que dice el artículo 4 en el inciso final de esta ley. Se presume la propiedad de bienes o capitales en aquellos casos en que el cónyuge, dice, sean propietarios de bienes o capitales conforme lo establecido en este artículo, salvo prueba en contrario que demuestre que la propiedad de tales personas no obedece a tramas de evasión de la prohibición contenida en esta ley. Se presume la propiedad de bienes o capitales en aquellos casos en que el cónyuge es el que tiene a su nombre las cosas, porque el cónyuge tiene sociedad de bienes. Por eso dice en otra parte de la ley, de igual forma la referencia a propietario indirecto aplica cuando el sujeto obligado sea quien tenga legal, económicamente o de hecho el poder de controlar la propiedad en cuestión, así como de utilizar, disfrutar, beneficiarse o disponer de la misma. Entonces tienen que ver cómo está constituido estos fideicomisos, por ejemplo el Breton Trust y el Liberty Trust que están en Dakota. Es que esto tienen que verlo. Tienen que verlo. Y por eso es que es necesaria la comparecencia de la familia. Porque de acuerdo a lo que dicen los papeles de Pandora Papers y la información internacional, esto lo colocó a nombre de su familia. No, es que no son servidores públicos. Vayan con ese argumento a otra persona. Lo que están es de alcahuetes intentando tapar.